Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a Casa Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y también portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por estar ahí. Y bueno, si alguna vez a ustedes le han remolcado su automóvil porque quizás lo estacionó en un sitio que no tendría que haber estacionado, y le remolcaron y pagó 100, 125, 145, 150, 160 dólares para obtener su carro. Le estamos diciendo que acá en el condado de Montgomery este año cambiaron las reglas del juego en cuanto a lo que es los remolques. Para hablar de ese tema tenemos con nosotros a Eric Friedman, quien es el director de nuestro Departamento de Protección al Consumidor. Welcome, Eric. How are you? Hi, Lorna. Thanks for being here. We're going to be talking about this new towing law that kicked in here in the county earlier, in the fall, and also some other services that your office actually provides for county residents. Vamos a estar conversando con el director de Protección al Consumidor, no solamente sobre este tema, porque cambiaron las reglas del juego. Cambió la ley, entró en vigor una ley nueva que tiene un poco más de protección al consumidor y también vamos a hablar de algunas de las otros servicios que ofrece la oficina del director Eric Friedman. Vamos a tomar la pausa de rigor y enseguida regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, vamos a estar hablando acá de los camiones de remolque. Si alguna vez a usted le han remolcado su automóvil acá en el condado de Montgomery, escucha bien, porque el día 30 de noviembre, was November 30th, that the law went into effect. El día 30 de noviembre entró en vigor una ley acá en el condado de Montgomery que cambia las reglas del juego. Esto para los propietarios de los camiones de remolque. So, Eric, there was a huge problem. Your office was receiving, what was it, the top complaint? Number one. The number one complaint that your office was receiving was Towing. La queja número uno que tenía la Oficina de Protección al Consumidor era los remolques de automóviles acá en el condado. Tell us how the rules change for towing in Montgomery County. Well, we're going to try and tighten up the rules because it has become a crisis. You know, we're talking about 5,000 cars towed every month in Montgomery County. Imagínense ustedes, las reglas van a cambiar por una razón. Se ha convertido prácticamente como que en una crisis. Un promedio de 5,000 automóviles remolcados mensualmente acá en el condado de Montgomery. Yes. Now, this is an extraordinary act to be able to take something that belongs to someone, hold it ransom, in essence, until they pay the money back that you're asking. Imagínense que esto es algo verdaderamente grande, el llevarse una propiedad personal, privada de alguien y aguantarla prácticamente pidiendo una fianza. This doesn't exist in the marketplace anywhere else. If you rent an apartment and don't pay your rent, the landlord can't kick you out without going to court. Only towers are able to take your vehicle and then demand payment. Esto es algo medio que inaudito, ¿no? Porque imagínense que si usted, por ejemplo, alquila un apartamento y usted no paga el alquiler, pues hay que atravesar un proceso judicial para sacarle a usted de la propiedad. El dueño de la propiedad no puede llegar y sacarlo de inmediato. Sin embargo, con el asunto de los remolques de automóviles, pues los camioneros podían venir, llevarse su automóvil, llevarse su propiedad, así nomás.
Right. Everyone in Montgomery County has either been towed or at least knows somebody who's been towed. En el condado de Montgomery, todo el mundo o le han remolcado el automóvil o conocen a alguien que le han remolcado el automóvil. I had mine towed not long ago. But we'll talk about that later. All right. So what the new law does to protect the consumer a bit more? What is now in effect so that we can prevent those numbers from 5,000 a month maybe come down a little lower? Right. Well, the new law creates many requirements that towers have to follow before they can legally tow a vehicle. La nueva ley tiene muchos requisitos, los cuales tienen que seguir los propietarios, los camioneros de los camiones de remolque antes de llevarse su automóvil. Right. First, you have to post big signs, 24 inches by 30 inches, that tell you what the parking restrictions are. Para comenzar, en los centros comerciales, en los lugares privados, tienen que haber letreros grandes de 20 pulgadas por 36 pulgadas para que las personas vean las reglas de estacionarse ahí. Right. And the owner of the parking lot in a commercial shopping center has to register that parking lot with our office if they want to have any kind of towing going on there. Y a partir de ahora, los centros comerciales tienen que inscribir su centro comercial. ¿Es it your office? Yes. Okay. Inscribirlo con la Oficina de Protección al Consumidor para que si es que ellos tienen la intención de remolcar vehículos, tienen que reportar a la propiedad. Before, it wasn't like that? There was no registration. If there was no registry. No. If I had a shopping center and I wanted to tow people, I would tow at my leisure. How I want it? They would have a contract with the tow, but they didn't register. So we didn't know, and we still don't know, how many parking lots in Montgomery County engage in towing. Exactamente. Fíjese que si usted era propietario de un centro comercial, un espacio comercial, y pues quería remolcar los carros, simplemente el dueño entraba en asociación con las compañías de remolque y se remolcaban. El condado de Montgomery no tenía notificación de cuántos estacionamientos estaban remolcando. Right. Notificación oficial. Okay. And another requirement is the owner of the parking lot has to authorize each particular vehicle to be towed, except during the middle of the night, between 2 a.m. and 8 a.m. So they have to say that they want each vehicle towed. This is not a hunting license. Towers are not allowed to do spotting or patrol towing where they just run around looking for what they think is a violation. They have to be responding to a parking problem that the owner of the parking lot has requested they tow a vehicle. So now this makes the owners much more engaged. That's exactly Okay. right. Fíjese cómo funcionaba esto antes. Los dueños de un estacionamiento hacían un contrato con la compañía de remolque y las compañías de remolque, ustedes saben, venían y daban las vueltas por el estacionamiento a vigilar y se llevaban los automóviles. Mira cómo cambian las reglas del juego. Ahorita no puede ser así. No puede venir la compañía de remolque a entrar al centro comercial y remolcar el vehículo. Tiene que ser que el propietario, it has to be the owner of the shopping center. The owner of the shopping center or the management agent. Okay. Tiene que ser el propietario o la empresa que maneja la gerencia del centro comercial quien llame directamente a la compañía para solicitar el remolque en los horarios hasta las 2 de la mañana. De las 2 de la mañana a las 8 de la mañana, 2 a.m. to 8 a.m., the towing company can tow if they want to, right? Correct. Okay. De las 2 de la mañana a las 8 de la mañana, ya entonces los camiones de remolque pueden remolcar si encuentran que el carro está estacionado ahí y no debe de estar estacionado. What else changes, Eric? Another requirement is the towing firm has to call the police before they leave the parking lot, telling them that they're towing a vehicle so we don't think that the vehicle is stolen. The police aren't running around looking for a vehicle that they thought was stolen. La otra cosa es que los camiones de remolques, antes de llevarse el automóvil, antes de remolcarlo de cualquier propiedad privada, de cualquier centro comercial, tiene que llamar a la policía. ¿Por qué? Para que la policía sepa dónde está el automóvil, no vaya a ser que el dueño regrese y se piensa que es que lo han robado y entonces la policía empieza a buscar por un automóvil robado. So you mean to tell me that all this time there was not that communication? Well, some of this existed 20 years ago, but not all of it. Okay. So there was a requirement that they contact the police, but sometimes these towing firms wait until they leave the shopping center to call the police. They don't want to do it right away. So this requirement makes sure that they do it right away, and they also have to take a photograph. The property owner has to have a photograph of what the violation is. So if the consumer has walked away, they need to have photographic evidence as to why they're conducting a tow of the vehicle.
Oh, wow. This gets really interesting. It's a lot of provisions, a lot of requirements. Esto se pone bien interesante. Ok, fíjese ustedes, muchos derechos vamos a tener ahora cuando nos remolquen el automóvil acá en el condado de Montgomery. We're going to talk about disputes afterwards. Si antes, o sea, muchas de estas provisiones ya reglas existían, pero verdaderamente no estaban ejerciéndose. Técnicamente, los camiones de remolque tienen que llamar a la policía antes de salirse del centro comercial. Lo estaban haciendo ya después que se llevaban el automóvil. La otra cosa es que tienen que probar de que usted violó la ley, de que usted violó el hecho de estar estacionado ahí. Por ejemplo, hay que otorgar fotografías. Let's say you said photographic evidence. Let's say I went to the shopping center and I parked, right? And the sign says that I can only park there for 3 hours. But I crossed the street and I went to the supermarket across the street and I was there for 3.5 hours. Come back, my car is towed. But nobody has a picture of me. I can still debate that? If you've walked across the street and it's considered a walk-off, they will actually have to have a digital photograph of showing you walking across the street. Okay, which means that, and then, okay, dice él que si yo estacioné y me fui del estacionamiento y ellos me remolcan el automóvil porque me fui del centro comercial, ellos tienen que tener una fotografía, evidencia para probar de que usted se fue de ese centro comercial. So when I go, okay, so my car's towed and I go back to pick it up, right? And I have to pay because they're not going to give me the car unless I pay. But I believe that they don't have the photo. So what do? I call you? Well, you can file a complaint. The law says when they give you the receipt, when you pick up your car, the photograph has to be attached to that receipt. Oh, wow. Fíjese qué interesante. Le remolcan el automóvil. Usted va a buscar el automóvil. Tiene que pagar para que se lo entreguen, no queda otra. Pero cuando le dan el recibo de que usted ha pagado, le tienen que dar una fotografía de que usted se salió del centro comercial, o sea, que estaba estacionando ahí, utilizando el estacionamiento, pero no estaba comprando en ese centro comercial, que recordamos, siempre es propiedad privada. Le tienen que dar una foto. Si no le dan la foto, usted puede reclamar. So, they give me my receipt. There isn't a photograph of me walking away. And I come to your office to file a complaint. Right. File the complaint with our office and we will investigate all these requirements. Okay. Y pues nada, a presentar una queja con la Oficina de Protección del Consumidor del Condado de Montgomery y ahí vamos a seguir entonces a asegurarnos de que han seguido todos estos requisitos. Do you get my money back? We do. In many cases we do. Okay. If there's a violation. Si hay una violación por parte de la compañía de remolque, pues entonces ellos le recuperan su dinero porque no estaban siguiendo las reglas, los requisitos. Tell me what else is new, Eric. This is really interesting because 5,000 people getting towed a month in Montgomery County. You're going to be getting a whole lot of more complaints, Eric. We may, but ultimately we hope to get less. Now, the lead sponsor was Councilmember Roger Berliner. The county executive, Ike Leggett, was very concerned about this issue as well. Another requirement is the impound lot, where you go to retrieve your vehicle. That now has to be open 24 hours a day, has to be well lit, because as some consumers realize, sometimes picking up your car is very scary. It's dark and it looks like it's a dangerous place, and so now it has to be open all the time, and they have to let you have access to anything that's in the car. So if you've left your medication in the car, they have to let you get that first. Before getting the car out, which is one of those things that they would never let you go into the car. That's right. Esta legislación fue presentada por el concejal Roger Berliner. El ejecutivo Ike Leggett, por supuesto, la apoyó, la respaldó, la firmó, la convirtió en ley. Uno de los cambios también es que los lotes donde llevan a depositar su automóvil después de un remolque, ahorita van a tener que estar abiertos las 24 horas al día. Antes no lo estaban. A la misma vez tienen que estar bien iluminados, tiene que haber buena iluminación, porque muchos de ellos eran unos lugares de estos oscuros, bien tenebrosos, diría yo, ¿no? Y también la otra cosa es que le tienen que dar acceso a usted al carro, a su vehículo, en caso que usted quiera sacar alguna pertenencia, medicinas, lo que sea, que antes no le daban permiso para usted tener acceso a su vehículo, a no ser que pagara para sacarlo. What else? What else is new? This is very interesting. Well, even with the new law, consumers have to be careful. When you park someplace, you've got to read the signs and don't take advantage of what you're doing, clearly. But we hope to stop overly aggressive predatory towing.
Okay. Por supuesto que están todas estas medidas, la ley nueva para proteger al consumidor, pero también es importante de que nosotros estemos bien alerta donde nos estacionamos y que a la misma vez no nos aprovechemos de los centros comerciales. Si un centro comercial dice que usted tiene que estacionarse ahí para utilizar los servicios de los negocios en los alrededores, pues es obvio que a eso es lo que usted va ahí. Usted no va a estacionar para cruzar la calle, montarse en el metro y irse a trabajar. Sabemos que eso no se permite en muchos lugares. Esperan, dice Eric, que esperan que con esta nueva ley, pues que va no solamente proteger al consumidor, sino también que las compañías de remolques, pues obviamente hagan menos remolques. Your office, aside from this, let's transition a little bit from towing. Anything else you'd like to add on towing, Eric? Well, this is the last thing is that this is very important to resolve because it was hurting our business districts. If you eat in a restaurant in Bethesda or Wheaton or Silver Spring and get towed, you'll never go back there again. So we need to have rules, but we don't want to have overly aggressive towing to hurt our business districts. Exacto. El asunto es que por la razón que entró en vigor esta medida es porque no querían que existieran remolques sobre agresivamente los remolques. ¿Por qué? Porque al final de la jornada tiene un impacto en lo que son los negocios como en Silver Spring, en Bethesda, en Wheaton, donde quizás usted va a cenar y después le remolcan el automóvil, pues obviamente usted no regresa más a ese restaurante y estaba teniendo un impacto ya directamente para los negocios. What happens, Eric, in private condominiums? Is it the same rules for condominiums as it is for shopping centers? Some of the rules are the same. There are a couple of differences. They don't have to register their parking lot, but they still have to authorize each tow. They still have to have proper signage, and otherwise everything is pretty much the same. Okay. Para lo que son los condominios, porque sabemos que a veces vamos a visitar a algún amigo, algún pariente, algún familiar y nos remolcan el carro desde el condominio del complejo de apartamentos donde viven. Las reglas son básicamente las mismas. Lo único la diferencia es que ellos no tienen que inscribir su estacionamiento como un estacionamiento que está utilizando servicios de remolque directamente con la Oficina de Protección al Consumidor, pero sí el dueño o el gerente de la propiedad tiene que llamar al camión de remolque. Los camiones de remolque no pueden estar ya dando vueltas buscando a quién remolcar por su cuenta simplemente porque tienen un contrato, ya sea con un centro comercial o una asociación de condominios. All right, you ready to transition to other topics? Sure. All right. So, la Oficina de Protección del Consumidor, donde Eric Friedman es el director, no solamente se encarga de esta ley, sino de muchísimas otras leyes de protección al consumidor. You've been doing a lot of scam alerts lately, whether it's credit cards, whether it's funny phone calls from soliciting donations for fire and rescue, a whole lot of things. So what's new out in the market for scams? Well, they're never ending, and the old scams get never creative. die. They do get creative. They just go high tech. And our office is a law enforcement agency here to protect all the citizens and residents of Montgomery County. Le estaba hablando sobre las estafas. La oficina de él siempre está haciendo alertas de protección para que nosotros como residentes del condado pues estemos al tanto de las últimas estafas que están ocurriendo. La oficina de él es la oficina que ejerce, entra en lo que es la ley por el asunto de la protección al consumidor. So, you were recently alerting the public about a couple of those scams that were going on. So Right. So the number one scam that's going around is the IRS phone scam, where people are called by someone who pretends to be with the IRS, says they owe taxes, and they're going to come out to their house and arrest them or deport them or do something terrible if they don't wire money right away using a green dot card typically. okay. La alarma, la alerta que hay ahorita de la primera estafa, la más típica, es usted recibe una llamada de alguien diciendo que es del Servicio de Rentas Internas del IRS, diciéndole a usted que usted debe taxes, impuestos y que tiene que pagar que si no lo van a deportar o algo así. Right, and they do a very good job of scaring people, and people wire hundreds or thousands of dollars. Asustan a las personas, tienen muy buenas habilidades para asustar a las personas y las personas envían miles de dólares. And it's happening all over the country, and usually once the money is gone, we can never get it back. Y por lo general, una vez que usted mandó el dinero, pues es muy difícil el recuperarlo. What else is out there that we need to be aware Well, of? there are collection agencies that make phone calls on debts that aren't real or debts that are old, and again, threaten things that they can't do.
Okay. También hay agencias de estas de colectar deudas que pues a veces son deudas demasiado viejas o deudas que usted no tiene y le asustan a usted para que usted haga pagos que usted no tiene que hacer. Mucho ojo con eso. There's the Pepco scam, where they call up and say that your Pepco electric bill is overdue, and they'll cut off your electricity if you don't wire money. That one. Got that one? También está la de Pepco, que le llaman y le dicen que su cuenta de electricidad con Pepco, usted debe la cuenta, que le van a cortar la electricidad y que haga un pago. This is for me to give a credit card, to do a payment over the phone. Right. Yeah, hacer un pago con una tarjeta de crédito por teléfono. Así que si le llaman de Pepco de que usted debe, tiene que tener mucho cuidado. Envíe el pago, si es que debe, envíe el pago a vuelta de correo o vaya a pagar donde usted por lo general paga su cuenta de Pepco. Grandparent scam, where they call you up and they pretend that your grandson or granddaughter is in trouble and you need to wire money, and people get called in the middle of the night and don't think twice, and next thing you know, they're wiring money. La otra cosa es la que le llaman la estafa a los abuelitos, que le llaman a las personas de la edad avanzada diciéndole que sus nietos, un nieto, una nieta, está en problema, que envíe dinero, y usted envía el dinero y pues es lo mismo. Le están robando, es una estafa. It's unlimited. We have the water testing people who knock on the door and say, we're here to test your water. Test the water, tell the person that the water's not safe, and then try and sell them a water filtration A water system. filter. Yeah, I got that one too. También están las personas que vienen a tocarle la puerta a la casa diciéndole de que están conduciendo una prueba de la calidad del agua. Le verifican su agua, le dicen que el agua que usted está bebiendo, que tiene en su casa, es mala, no está segura, y entonces le venden un filtro de agua. Mucho ojo con esa también, que esta también es otra estafa. So we have all sorts of scams going on in Montgomery County. Ultimately, it's your office. Right. They can contact us. We have investigators that speak Spanish. Mm-hmm. Yeah, we've had a couple of them here. Exactly. And we're here to help. And no, keep in mind, most of the merchants in Montgomery County are honest, hardworking merchants, but we have to be very careful with the population of 1 million people that these scams are also going on in our community. Por lo general, las personas, los negocios acá son buenos negocios en nuestro condado, etcétera, pero también tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado, porque tenemos una población de 1 millón de habitantes acá en el condado de Montgomery, y pues siempre se prestan para estas cosas. La Oficina de Protección al Consumidor, déjenme dar el número de teléfono, 240-777-3636. 240-777-3636. I'm going to take this home because they keep knocking on my door. Even though I know the number by heart. Anote el teléfono y téngalo ahí en su nevera, 240-777-3636. Yo acá jugando con Eric, porque tienen estas calcomanías que usted puede pegar en su nevera, que tiene imán, magneto, para que usted pueda tener el número presente. 240-777-3636. Something else you'd like to add? Well, just keep in mind that we're here to help people with any questions or any problems they might have. Everything from deceptive advertising to some of these real scams. Recordar a la población de que la Oficina de Protección al Consumidor está aquí, está perenne, está para servir, para proteger a la población, y ya sea con algún tipo de propaganda que no sea la más honesta, también cualquier tipo de estafa del que usted haya sido víctima. How many complaints do you get on a monthly basis, more or less, Eric? Well, we probably get over 1,500 written complaints a year. We get phone calls every day, and we have people that can talk to you. We just don't have an answering machine. If you get a live person talking to you or coming into our office, we have a website, we have a cable TV show, and we just try and get the word out. Exacto. Ellos, pues, la oficina recibe muchísimas llamadas a diario, pero lo que son quejas por escrito que la gente verdaderamente la formaliza, un promedio de 1,500 al año. Están abiertos, por supuesto, la oficina en horario de trabajo, 8 a.m. to 8:30 a.m., 9 a.m. to 5 p.m., de 9 a 5, el número telefónico, el 240-777-3636. También está en el sitio web montgomerycountymd.gov/Consumer Protection. Just consumer. Diagonal Consumer. Montgomery County MD.gov diagonal Consumer es el sitio web. Y también ellos tienen un programa de televisión en el canal de cable del condado, como tenemos nosotros. Let's go back to the towing law. Ever since it's been
for about a month now. Right. Roughly. We're just getting the word out now, right? Just getting the word out. But this is this is a story that's been on every local TV Exactly, news, yes. national news. It's just a problem in all, major communities. Sí, la ley ha cambiado para lo que es las compañías de remolque en el último mes, porque entró en vigor el día 30 de noviembre, ni siquiera un mes, pero acá estamos tratando de dejarle saber a la población cuáles son sus derechos ahorita, si le remolcan su automóvil, pero como mencionaba Eric, es un problema que ha existido no solamente en nuestra comunidad, sino a lo largo y ancho del país, y pues ahora están tratando de dejarle al público cómo han cambiado las cosas acá en el condado de Montgomery. So do you have any written formal complaints already or not yet? We've got a couple of new complaints that have already come in. Okay. That's right. And but hopefully we'll have ultimately a reduction in these kinds of cases. But we don't ever seem to run out of complaints about something. And everything from immigration scams to advertising problems to home improvement contractors, car repair. People find you in a shopping center and say they can fix that dent on your car, and it's their illegal repair shop. We license all the auto repair shops. We license different kinds of businesses. We do a little bit of everything to help as many residents in the county as we can. Esta oficina de protección al consumidor, pues obviamente ellos afrontan todo tipo de estafas, ya sean mecánicos, que hay muchos mecánicos, que hay gente que te encuentra en un centro comercial y te dicen que son mecánicos que te arreglan tu automóvil, compañías de construcción para remodelar la casa, o sea, todo lo que usted sabe, inmigración, todo lo que se pueda imaginar. Si usted se siente que ha sido víctima de alguna estafa o que ha sido timado de alguna manera, tiene la oportunidad de presentar su queja con la Oficina de Protección al Consumidor. Hay investigadores que se envían en cada uno de los casos. Hay investigadores que hablan español, lo hemos tenido de invitados acá en el programa anteriormente, así que le exhortamos a que tenga este número pendiente porque con usted, el 240-777-3636, se lo mantenga al lado suyo porque siempre hay alguien que nos trata de estafar. I'm going to tell you what happened to me recently. I was pumping gas at a gas station nearby, not too far. And there was a gentleman that came over. He pulled next to my vehicle. He was not pumping gas. He pulled next to my vehicle, and he took out a rag and a little bottle of liquid. And he said, your car is old. The lights, the headlights, you know how they get that? They get a little foggy, blurry like that. I can clean this up because I got this magic cleaner on TV. I can clean it up for you. And he started doing a demonstration. And I said, that's pretty cool. It works really well. That's a good product. Can I get it at the auto parts? He says, no. I said, cool. He says, I'll clean both of you for $20. And I said, I don't have cash. I can't do that. He goes, I'll clean it for $10. And I said, I don't have cash. I can't do that, but tell me the name of the product. He says, let's go to the ATM. You can take out money from the ATM and I can clean it for you. The minute he said, come with me to the ATM, I started screaming. And I said, get out of here. Get out of my face and all of this. But is this something that could be a scam when somebody asks me to go to the ATM? Absolutely. You handle that exactly right. And sometimes the things that we do are more of a police matter. So we work closely with the police department. Once that person got you to the ATM machine, that could have been a theft. A theft, yeah. And then that would be a police matter. We are not police officers, but we work closely with the police department. Okay, so I saved you your complaint, right? Yeah. Okay. Quería mencionar que me pasó hace poco. Yo estaba en un centro comercial echando gasolina. Se me aproximó un señor en un camión, se bajó con un líquido y un trapo en la mano. Me dijo que me limpiaba los faroles de mi automóvil que estaban así un poquito como nublados, empañados, que me los limpiaba con este producto que él había comprado en la televisión. Me hizo una demostración y cierto, el producto funcionaba. El señor después me dice que por $20 me limpiaba los dos faroles. Le dije que no tenía los $20. Me dijo que me lo hacía por 10. Le dije que no tenía $10. El señor me dijo, vamos al cajero automático y puedes sacar dinero. Cuando dijo cajero automático, obviamente esa fue la alarma para mí. Yo empecé a gritar, lo mandé que se fuera lejos. Y ahí terminó la historia. Pero yo contándole a Eric que esas cosas pueden pasar. All right, Eric, we have a minute left. Anything you'd like to add? Well, we don't charge anything to help people. My favorite word. Absolutely. So people should contact us, call us. We can't help you if we don't know about you, but we really want to help as many people as we can. Okay. La Oficina de Protección al Consumidor, todas estas reclamaciones que hacen, si usted es estimado víctima de una estafa, son gratis. Así que llámenle,
si es que usted considera que ha sido víctima de alguna estafa. El número telefónico, una vez más, 240-777-3636. Thank you for being here. Thank you. Have a Appreciate wonderful afternoon, and you'll be back because crime never stops. Thank you, Eric. Gracias a ustedes por su sintonía. Regresamos el próximo martes a las 2. Ojo con los camiones de remolque. Y hasta aquí su espacio.